Si alguno no está de acuerdo con la grabación, la opción le da cosas. Y otra de las cuestiones es, esta cuenta de Zoom no es institucional, por lo tanto, si alguno de ustedes, si se nos vencen los 40 minutos habituales que usa Zoom, volvemos y necesitamos más tiempo de conexión, volvemos a ingresar en el mismo enlace inmediatamente después de que se corte. Bueno, voy a compartir pantalla. Con un pequeño PowerPoint para organizarme. Bueno. Bueno, un poco la razón de este encuentro es explicarle algunas características del módulo. Me anticipé hace un ratito contándoles esto de los criterios de evaluación. Y después pensar sobre algunas cuestiones que ya pasaron en la clase 1 para anticiparnos después en la clase 2. En mi exposición, que va a ser breve, no soy el único interlocutor. Si algunas de ustedes necesita preguntar algo o aportar algo, bienvenido. Lo que sí, como yo no las veo cuando comparto pantalla, prenden el micrófono y hablan nomás. Y en el caso de las que no tienen micrófono, por el chat no hay ningún problema. Bien. Entonces, bueno, ahí tienen en pantalla los objetivos del módulo, analizar objetos de estudio de la geometría y la medida, y cuál es el alcance de cada uno en la escuela primaria, caracterizar los problemas y los quehaceres geométricos, tipos de actividades, establecer vínculos entre las exploraciones empíricas y su relación con la elaboración de conjeturas, estudiar diversos quehaceres vinculados con el estudio de las magnitudes, medir, estimar, calcular, aproximar, y analizar propuestas de estudios de las magnitudes, perímetro y área, y revisar las fórmulas como aporte a la iniciación al uso. En este sentido, una de las cuestiones que se plantean en el módulo es justamente abordar aquellas cuestiones que en la enseñanza de la geometría son más controversiales, ¿sí? Esta cosa de la idea, de, por ejemplo, en la clase 1, la idea de objeto y dibujo, pensar en el objeto geométrico como un objeto conceptualizado y no como un objeto concreto, eh, etc. En la clase 2 esto de los problemas de geometría, digo, desde los núcleos de aprendizaje prioritario, los cuadernos para el aula, se piensa en una idea de problema en la clase de matemática, de pensar la enseñanza de la matemática a partir de la resolución de problemas. Bueno, en el módulo de geometría, pensar puntualmente qué entendemos por problema geométrico, qué es un problema geométrico, cuáles son las actividades geométricas que puede desarrollar un niño en el aula para realizar ese trabajo geométrico. Luego, la geometría, por su potencial argumentativo, tiene mucho que decir respecto a lo que es la validación, la argumentación. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por eso? ¿Cómo funcionan esos conceptos en la escuela primaria? ¿Cómo podemos avanzar desde una argumentación empírica hacia cuestiones más intelectuales? Bueno, ese tipo de cuestiones se van a trabajar en la clase 3, y la última clase está más asociada a la cuestión de la medida, porque el módulo es sobre esos dos ejes. Ahí tienen el recorrido puntual del módulo, la figura de los cuerpos geométricos, la 1 que ya la pasamos, la 2 que está en curso, es esta idea de los problemas geométricos y las construcciones, la 3 son los problemas geométricos y los textos, y la última clase sobre la medida. Bien. La clase 1, voy a pasar un poquito rápido esta diapositiva porque todos ya transitamos la clase 1.
pero si alguno de ustedes me necesita preguntar algo, me interrumpe sin problema, ¿sí? Bueno, trabajamos la idea de la figura y los cuerpos geométricos, un recorrido escolar sobre estas cuestiones que tienen que ver, que están muy arraigadas en la escuela y que por ahí empezamos a revisar. Eh, Digo, esto de la idea de los objetos, la figura, la relación figura-dibujo, la idea de la figura estereotipada, que por ahí es muy fuerte y representativa, el trabajo con las propiedades y la importancia del trabajo geométrico a partir de las propiedades de los objetos y no de la imagen, etcétera, etcétera. Sí, entonces vamos a trabajar sobre estas dos actividades. La actividad didáctica que se entregó, que la discutimos en el foro, y la actividad matemática. ¿Sí? Vamos a charlar un poquito sobre estos dos aspectos. En la actividad didáctica la consigna era que tenían que seleccionar dos tareas trabajadas en clases. En la clase 1 se presentan dos secuencias, una para primer ciclo y otra para segundo ciclo. En la de primer ciclo es la de los banderines del feliz cumpleaños y en la de segundo ciclo es la del rectángulo y sus ángulos interiores. Son las que tienen ahí en pantalla. Entonces, vamos primero con la actividad didáctica, que es la que todavía el buzón está abierto, así que cualquier cuestión que ustedes quieran agregar, podríamos agregarlo. Perdón, este es del foro, que ya está cerrado. Después vemos lo de la actividad matemática. Se me mezclan con la clase 2 que es invertido. Eh, en el foro salieron cosas súper interesantes, tanto por un problema u otro. Claramente el de los banderines fue el más elegido, digamos, si hacemos un conteo de intervenciones, la mayoría eligió el de los banderines y el trabajo con primer ciclo, no sé por qué, sí, a lo mejor hay más de ustedes que están trabajando en el primer ciclo que en el segundo, es muy probable. Eh, lo que sí llamó la atención es la potencia que cobraba la idea de la clasificación de triángulos, cuando en realidad la intención didáctica, y si ustedes después continúan mirando la secuencia completa, la intención no era la clasificación, digamos, en primer ciclo no se piensa en la clasificación de triángulos. Digo, yo les puse ahí en el cierre esta idea de clasificación como a partir de una colección poder agruparlas en diferentes categorías. Esa idea es la de clasificación, ¿sí? No era la intención didáctica de este problema. Que después a este problema se le cambien algunas variables y pueda derivar en una actividad de clasificación, a lo mejor en un cuarto, en un quinto grado, puede ser, pero la idea... Bueno, Marisa, después te paso la grabación. Gracias. Les decía, la idea de clasificación sí se podría trabajar con algunos cambios y algunas nuevas variables o preguntas por lo menos, pero, pero la idea inicial de esta actividad tiene que ver con el reconocimiento y la identificación de los objetos. Después podríamos jugar con la colección de figuras o con los colores de las figuras. Pero la idea acá era charlar un poquito sobre la pregunta, ¿cuáles podría utilizar? Es decir, de esa colección, a ver si usted, ¿se ve la flecha del mouse? Si yo muevo la flecha del mouse, ¿se ve? ¿No? Flavia, te veo que haces así con la cabeza. ¿No se ve? No, no, no se ve. Bueno, a ver si puedo usar un lápiz. Eh,
Ya voy, ya llego. El hecho de trabajar a dos computadoras se me complica, porque estoy en una computadora tengo el audio y en la otra la imagen. Son los resabios de la pandemia. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, eh, el... ahora sí ven la flechita del mouse. Perfecto. Esa colección de figuras, entonces, la idea es que el niño identifique cuáles pueden usar para el banderín. Es decir, que relacionen que los triángulos que yo uso para hacer el banderín, buscar uno de todas estas figuras que cumpla con las mismas características. ¿Sí? Entonces, en esta colección de figuras, por ejemplo, hay dos figuras que podríamos descartar de entrada, que son los dos cuadriláteros. Esos dos cuadriláteros no pueden estar en el banderín, porque la figura que forman el banderín tienen 3 lados y acá estos tienen 4. Luego podríamos ver en las otras figuras que son distintos tipos de triángulo, pero no todos tienen las mismas características que los que están en el feliz cumpleaños, y después podríamos decidir que el triángulo naranja es el que puede usar para hacer el cartel. La actividad matemática en sí es esa, de una colección de objetos, encontrar el que tiene a simple vista las mismas características que el otro. Y después, si ustedes agarran la secuencia, va por el lado de la descripción, el reconocimiento después con otras figuras, etcétera, etcétera. Pensando en un segundo grado o tercer grado, la secuencia está pensada para tercer grado. Que a lo mejor para poder comprender un poco más la intención didáctica de este problema, habría que ponerlo en el contexto de la secuencia en donde está pensado. Pero, bueno, después otra de las cuestiones que surgieron en el foro fue el encuadre curricular, y ahí sí se vieron cosas muy interesantes. La mayoría digamos, aparecieron buenas decisiones sobre, no solamente sobre el curso en donde podrían, el grado donde podrían funcionar estos problemas, sino también hubo varios de ustedes que recurrieron a los diseños curriculares de cada una de las jurisdicciones donde usted trabaja, como para analizar el problema, y eso está muy bueno, porque, digamos, si bien los contenidos son similares y no difieren mucho de lo que sugieren los NAP, cada jurisdicción, menos Santa Fe, la donde yo trabajo, tiene un diseño jurisdiccional. Entonces es importante encuadrarlo en la mirada que cada jurisdicción hace sobre el problema, y eso fue muy interesante en el foro. Y, y bueno, y después hubo sí también un trabajo muy interesante sobre los recursos, diferentes posibilidades de presentar esa colección, ya sea con colores o en figuras en blanco y negro. Eh, También ahí fue bastante interesante. El problema de de los rectángulos para el segundo ciclo, en la mayoría fueron todos por el mismo lugar, ¿no? Estamos trabajando la idea del cuadrilátero, de los ángulos interiores, de la suma de los ángulos interiores, y si ustedes lo ponen en el contexto de la secuencia, eh, ahí se ve claramente que vamos hacia la búsqueda de algún tipo de validación de la suma de los ángulos interiores de cuadriláteros y de triángulos. ¿Alguna pregunta al respecto? Acá también es importante, que no apareció, pero retomar un poco algunas de las ideas de la clase, ¿no? Digo, tanto en los dos trabajos, en las dos propuestas, la idea del dibujo y su representación.
lo que termina definiendo estos objetos geométricos con los que estamos trabajando no son sus dibujos, sino que son las propiedades que se evidencian y se ponen en discusión con cada problema. Reconocer un triángulo entre varios implica que no solamente tengo que reconocer figura de tres lados, sino tengo que pensar en la organización de esos tres lados y en las características de los mismos. Reconocer el paralelismo y la perpendicularidad de un rectángulo a partir de sus ángulos interiores y poder además entender que hay otras figuras que también son paralelogramos, cuyos ángulos interiores no son 90 grados, ahí implica justamente hacer un trabajo que se desprende del dibujo y que me permite pensar directamente en las propiedades. Sí. Nos están quedando 10 minutitos, así que cuando se corte nos volvemos a conectar al mismo enlace. Muy bien. Si no hay preguntas con respecto a la actividad didáctica, vamos a la actividad matemática que, como les dije, el foro está abierto todavía, perdón, el buzón está abierto todavía, así que todavía podemos seguir charlando o modificando, o por ahí hay alguno que tenga que hacer reentrega. ¿Qué tienen para decirme de este problema? A mí me gusta mucho este problema, me parece súper interesante. Flavia, hiciste cara como que no te gusta tanto. Es que es muy difícil. Muy difícil, Sí, es complicado. y tal vez por eso está bueno. Y a mí me parece que el ángulo ABC Ujú. es recto, porque 45 más 45 me da 90. Y por Y eso es después, recto. claro, Ajá. debería ser recto, pero no lo veo recto. Y ahí tenés dos problemas. Uno es que vos suponés que debería hacerlo y el otro que no lo ves. Claro. Ajá. Hola, Sí, Viviana. Viviana, ¿qué tenés para decirnos vos? Sí, mira, yo he hecho la reentrega hoy Ajá, y la verdad que primero no lo miraba bien, o sea, veía recto primero, bueno, después acutángulo y con las preguntas que vos me has hecho para la reentrega, es ajá, como que he vuelto a mirarlo, a observarlo bien y a ver el tema de las caras del cubo y a ajá, dónde están insertas o sea, los lados del triángulo. ajá, De esa manera, bueno, he hecho mi reentrega, espero que esté bien. Porque si vemos nosotros, como vos me decías, que mide las caras del cubo, son cuadrados. Y los lados del triángulo están dibujadas en las caras del cubo, no en las aristas. ajá. Entonces, no es un triángulo rectángulo, es un acutángulo. ¿Entienden lo que dijo Viviana? Flavia, a ver, miren, a ver, ¿ustedes ven Eh, el mouse? el lado del triángulo pasa por la mitad del Ya. cuadrado. Pensá el Sí, lado, Divide, sería la cara. Es pensá una el de las... lado AB. Mira el lado AB, ahí está la flechita, ¿sí? El lado AB es diagonal de una cara del cubo. ¿Estamos de Son acuerdo? todas diagonales. Son todas diagonales. Y si las diagonales el cubo tiene 6 caras cuadradas iguales. las diagonales deben ser iguales. Las Son iguales y diagonales deben ser iguales. Y si un triángulo tiene 3 lados iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero. rectángulo. Equilátero. Equilátero. Y si Es es acutángulo. equilátero, ¿cómo son sus ángulos? Agudos. Los triángulos equiláteros, además de tener 3 lados iguales, ¿no tienen 3 ángulos iguales? 3 ángulos agudos, ¿sí? Ahí, tres ángulos agudos, sí. Ujú. Y si un triángulo tiene 3 ángulos, si la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados y los 3 ángulos son iguales, ¿cuánto mediría cada uno de esos 3 ángulos? 60. O sea que no solamente podemos determinar que no es rectángulo, sino que podemos determinar la medida de los 3 ángulos de ese triángulo. Flavia, ¿lo Sí, viste acá? pero no es fácil No, claro que no es fácil. ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque estamos pensando en el dibujo y no en las en el propiedades. dibujo. Claro, Ujú. claro. Es justamente lo que plantea la idea de la clase.
La Ujú. clase justamente plantea esta cuestión de que el dibujo no es el objeto geométrico. El dibujo es una representación del objeto. Lo que lo define son sus propiedades. Justamente, Eso me pasó en un principio, cuando miraba, ujú, sí, parecía un triángulo rectángulo, pero cuando empiezo a analizar las propiedades y lo empiezo a la vez que voy analizando, lo llevo al GeoGebra y lo empiezo a hacer en GeoGebra, y ujú, cada cosa que de pronto iba analizando trataba de medirla en GeoGebra para ver si era correcto. ajá. El GeoGebra también te da la posibilidad de verlo en 3 dimensiones, y entonces me ayudó muchísimo Sí, pero poder, fíjate, poder mover esa figura, y entonces ver que lo que tenía en la hoja era un dibujo, pero lo que yo estaba haciendo no era un dibujo, era una fíjate figura. que ahí hay una cuestión súper interesante y es un desafío que nos ponen los software de geometría dinámica. Porque si vos haces esta de figura en el GeoGebra en 2 dimensiones, cuando medís los ángulos no te da de 60, porque están deformados. Para poder verlo lo tenés que hacer en el GeoGebra en 3D. Me pasó la primera vez, Y lo en el, hice y no me dio. exactamente. Y fíjate que ahí aparece otra cuestión, porque vos lo haces en GeoGebra 3D, pero la imagen sigue siendo plano, porque vos en la pantalla ves un plano. Con lo cual, el dibujo claramente distorsiona, y mucho más en este dibujo que es en perspectiva, para poder dibujar un cuerpo en 3 dimensiones en dos, se usa la técnica que es de la perspectiva. Eh, Claramente, y acá hay otro de los errores muy comunes, es mucha gente fue a medir la hoja o fue a medir con una escuadra. Me Este, parece una escuadra. claro, ¿Lo mirás? parece la escuadra del 60, porque, insisto, acá el dibujo parece ser fuerte, pero no lo es. La geometría escolar durante muchísimos años estuvo asociada a esta cuestión ostensiva del dibujo, ¿sí? De hecho, todavía se sostienen algunas cosas en el relato. Hay muchos que muchas veces dijimos, bueno, esa ventana, por ejemplo, es un rectángulo. No, la ventana no es un rectángulo, tiene forma de, representa uno, pero no es un rectángulo. Un rectángulo es un cuadrilátero paralelogramo que tiene 4 ángulos rectos. Eso es un rectángulo. Lo que define... Igual Sí, yo te lo escucho. hubiese entregado si no decía que si seguís insistiendo en que es un triángulo rectángulo, y como seguí insistiendo yo que debía ser un triángulo rectángulo, no lo entregué. Bueno, Lo seguí pensando, lo iba mirando. ahora tenés un montón de información para entregarlo y te queda una semana todavía, así que Sí, buenísimo. en buena hora. Eh, Bueno, pero sumo algo más, dale, por favor. sumo algo más. Algo que es engañoso en todo el armado, porque hay muchas partes como que te invitan a pensar esto de que es un triángulo rectángulo, es de que te habla de un cubo, entonces vos pensás que rápidamente las caras de un cubo son cuadradas, entonces rápidamente te vas a las propiedades del cuadrado, que en clase uno también lo fueron como señalando, y entonces después empezás a pensar que AB, como señalaban ustedes, es una diagonal, y después venís a pensar si, o sea, si te alejas de lo que ves y decís, bueno, BC es también otra diagonal, ¿no? De un cuadrado, entonces empezás a pensar algo que dijo una compañera líneas anteriores, dijo y habló sobre 45 más 45 es 90. Claro, Entonces esa impresión empieza a cobrar fuerza, porque en realidad pero aparece esto. Si esto es de 45, mira, ¿ves la flechita del mouse? Sí. sí, Esta figura, en la segunda figura es mucho más representativo. Hay dos cuestiones que son muy fuertes acá. Como vos lo ves en un plano, asumís que esto es de 45 y exactamente. del otro lado eso es de 45, pero en realidad eso es una cara frontal y eso es una profundidad, con lo cual ahí no cuenta esa idea. Y la otra cuestión Exactamente, es que vos decís, bueno, es un triángulo equilátero, pero si yo miro este dibujo, AB parece más largo que AC, y en realidad son iguales. Y eso es porque en perspectiva,
la profundidad se marca a la mitad que el frente, o sea, de la cara frontal, para que se llame perspectiva, esta perspectiva se llama caballera, la profundidad del objeto tiene la mitad del frente. Entonces, si supongamos que este cubo tuviera una arista de 10, para dibujar la profundidad tendría que dibujarlo de 5 y con un ángulo de 30 grados. Esa deformación propia de una técnica de dibujo para poder representar un cuerpo en 2 dimensiones hace que esto parezca que BC es más cortito que AB, pero en la realidad, ¿sí? Si nos centramos en las propiedades del objeto. Hola, Bea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Les presento a Beatriz Calderón, que es la coordinadora de